Estamos en el Foro Mundial de la Bicicleta con Guillermo, quien ya nos va a explicar cuál es su función, su apellido también. ¿Cómo estás, Guillermo? Cuéntanos. Hola, muy contento de estar acá. Soy Guillermo Dietrich, secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es la ciudad capital de Argentina, donde viven 3 millones de personas y forma parte del área metropolitana de Buenos Aires, que viven 12 millones de personas. En tu ponencia dijiste resaltaste la importancia de crear infraestructura para crear un cambio cultural. Explícanos de eso, por favor. Sí, el planteo surge de que tenemos el deber, tenemos la obligación de cambiar la infraestructura en nuestras ciudades para convertir en ciudades no pensadas para los carros, para los autos, sino pensadas para las personas. Esto no solo es lo que la gente quiere, no solo es posible, sino que es un deber. Frente a esto, lo fundamental, la condición necesaria para que esto suceda es que las ciudades hagan un cambio en su infraestructura, que básicamente comienza en repensar las calles. El espacio público más importante que existe en las ciudades son las calles, donde actualmente están exclusivamente siendo usadas para los autos, para los carros, y que no alcanzan. Y lo que vamos viendo es que cuanto más autopistas hacemos, cuanto más avenidas hacemos, cuantas más calles hacemos, más congestión vamos teniendo, y esto nunca acaba, y China es un claro ejemplo de esto, pero también lo podemos ver en Sao Paulo, en el Distrito Federal en México o en muchas ciudades colombianas o ecuatorianas. Si nosotros replanteamos este paradigma de las calles para los autos, diciendo que un espacio de esas calles las sacamos para hacer sistemas masivos de transporte para los colectivos, calles las hacemos para los peatones, que sean exclusivas para peatones o de prioridad peatón, parte de las calles las usamos para hacer ciclorrutas, ciclovías, bicisendas, lo que nosotros vamos a estar induciendo es un cambio de hábitos, y lo que se ve en todas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en China, en Latinoamérica, es que cuando hacemos esto se produce un cambio cultural. ¿Cuán importante crees que es la voluntad política para lograr estos cambios? Una pregunta y de paso la otra. En una ciudad que tiene las condiciones topográficas y climáticas adecuadas, ¿cuáles serían las primeras acciones para fomentar estos cambios que tú dices? Claramente hay que tener mucha voluntad política. Muchas veces estos cambios generan resistencia al principio, mucha resistencia de los automovilistas, mucha resistencia del cambio de la infraestructura urbana. Por lo tanto, tiene que haber políticos, como fue Peñalosa en Bogotá en su momento, como fue Lerner en Curitiba, como fue Macri en la ciudad de Buenos Aires, que estén dispuestos a asumir un costo político para hacer algo que beneficie a la gente y que va a tener una visión positiva a la gente en un periodo de 2, 3, 4, 5 años. ¿Por dónde hay que empezar? Primero, hay que estudiar el problema, digamos, no hay que improvisar. Digamos, lo peor que se puede hacer es hacer estos cambios de una forma improvisada y que no funcione. Estudiar esto significa, por un lado, lo que significa el transporte de colectivos, ver dónde es necesario y dónde es posible hacer carriles exclusivos para colectivos o sistemas tipo BRT Transmilenio, que en Ecuador, en Lima existen, entiendo que en Guayaquil también. En Lima, en Perú no. En Guayaquil existe, y en Quito creo que también existe un sistema de esto de transporte masivo. Por otro lado, y algo mucho más económico, es hacer ciclovías. Las ciclovías tienen que estar en los lugares donde la gente se mueve. El tráfico se genera porque todos vamos a trabajar o vamos a estudiar, básicamente, y en esos lugares tenemos que hacer espacio seguro para el uso de la bicicleta. Cuando es seguro, cuando nos sentimos seguros usando la bicicleta, la gente lo empieza a usar. Lo empiezan a usar las mujeres, lo empiezan a usar los jóvenes, lo empiezan a usar los niños, y muchísima gente que no lo usaba porque se sentía insegura la empieza a usar. Y por último, en los centros históricos, en los centros urbanos, donde hay más densidad de peatones, en esos lugares hay que avanzar en las peatonalizaciones. No, lo peor que se puede hacer es hacer peatonales donde no hay peatones. Hay que hacer peatonales en los lugares donde se ve que hay congestión de peatones, que muchas veces en esos lugares hay congestiones de carros, falta de estacionamiento, por lo tanto son lugares conflictivos para hacer las peatonales. Muchas gracias.